Hola, el día de hoy voy a hablar acerca de la higiene y los cuidados generales del adulto mayor. Al ser un tema muy extenso, será dividido en varios videos y en este primero se dará una especie de introducción al respecto, un poco definiendo qué es la higiene, algunos tipos o los principales referidos al cuidado del adulto mayor, algunos beneficios y ciertas recomendaciones o factores que se deben tener en cuenta al momento de pues estar supervisando o ayudando al adulto mayor en pues este tipo de proceso. Primero hay que comenzar definiendo qué es la higiene. Y bueno, es aquella que busca prevenir una enfermedad por medio de la información que va a proporcionar acerca de cierto tema, ya sea, por ejemplo, cómo realizar o llevar a cabo el baño de manera correcta, cómo cepillar los dientes o específicamente acerca de alguna enfermedad o virus o alergia o ese tipo de situaciones. Su objetivo va a ser prevenir las enfermedades, alergias, infecciones ya descubiertas para que éstas no se propaguen y generen consecuencias más importantes en la población. Y lo importante de la higiene es que va a englobar desde el individuo hasta la colectividad y va a estar presente en toda la vida del ser humano. Es decir, no solamente va a ser importante en ciertas etapas de la vida, sino que va a ser algo que acompaña al ser humano a lo largo de todo su ciclo vital y que pues va a traer no solamente esta prevención de que el individuo pueda contraer ciertas enfermedades, sino que como ya en diferentes sitios se ha visto, el llevar una adecuada higiene va a tener consecuencias bastante positivas al estado emocional del ser humano. Entonces, por eso es también bastante importante tener una buena higiene y irla llevando a cabo de manera constante en nuestra vida. Bueno, para el fines de este video y refiriéndonos específicamente al adulto mayor, la higiene que va a ser más importante es la higiene individual o personal. Y esta se fundamenta principalmente en las normas de limpieza corporal y las condiciones relacionadas con el entorno en el cual se encuentra la persona, y esta a su vez se va a clasificar en dos tipos: la higiene general y la higiene parcial. La higiene general va a ser aquella que se realiza de acuerdo a las normas que se establecen del aseo de la totalidad del cuerpo, es decir, eh, un aseo o baño general, el cual va a depender del estado de salud en el que se encuentre, en este caso el adulto mayor, y de su capacidad de movilidad dentro y fuera de su cama. Y dentro de esta clasificación de higiene general entran el baño en regadera, ya sea solo o bien asistido por el cuidador primario. Y en caso de que el adulto mayor tenga alguna especie de afectación que no le permita levantarse de su cama, o que esta acción le cueste mucho trabajo o que puede implicar algún riesgo para el adulto mayor, entonces se recurre al baño de esponja. Más adelante se irán hablando de estos dos tipos de baño.
Y por otro lado, la higiene parcial es la limpieza o aseo que se va a realizar a una parte del cuerpo específica del adulto mayor. Es decir, aquí ya no se involucra la totalidad del cuerpo, únicamente se centran en ciertas partes, por ejemplo, el lavado de cabello, el lavado de manos y pies y su adecuado cuidado o arreglo, la piel, el afeitado y en la higiene bucal. De estos otros tipos de higiene o de partes en las que se tiene que hacer la limpieza, se van a hablar en posteriores videos, porque como ya dije al principio es un tema bastante extenso y por eso decidí dividirlo en varios videos dándole la importancia que se merece a cada uno de ellos. Bueno, ahora voy a hablar acerca de algunos beneficios que tiene la higiene en el adulto mayor. El primero de ellos es que mantiene su limpieza, evitando así también malos olores. Y no solamente en el adulto mayor, en general, hay veces en las que por determinada razón no podemos tener la higiene que se espera, entonces pues hay ciertos olores que van a ser más concentrados y por ende va a generar incluso cierto malestar en la propia persona. Otro beneficio es que se pueden conseguir buenos hábitos de higiene, algo bastante importante y que no se debe perder, ya que si el adulto mayor estaba acostumbrado a tener ciertos hábitos de higiene, estos se deben mantener en esta etapa de la vida y si no los tenía, pues se deben como que fomentar el que el adulto mayor pueda adquirirlos. También fomenta su autoestima porque, pues como ya lo decía, la higiene no solamente trae beneficios para el cuerpo en general, sino incluso para el estado de ánimo y la forma en que la persona se ve a sí mismo. Si la persona muchas veces se llega a ver limpia, arreglada, incluso su estado de ánimo cambia. Y esto es bastante importante, sobre todo en esta etapa de la vida. También crea una sensación de confort, bienestar y ayuda a su descanso. Elimina el exceso de grasa y suciedad. Elimina las células muertas que puedan llegar a quedar en la superficie cutánea. Estimula la circulación sanguínea y mantiene su piel en buenas condiciones. Esto último es bastante importante ya que en esta etapa de la vida la piel pasa por una serie de cambios y si por ejemplo el adulto mayor padece de diabetes, pues la piel se hace incluso mucho más sensible de lo que ya es por, por sí misma en esta etapa. Entonces, cuidar su limpieza, su cuidado, es fundamental para evitar infecciones o heridas que a la larga pues puedan afectar mucho más al adulto mayor. Finalmente, hay ciertas cosas que se deben tener en cuenta si, por ejemplo, el adulto mayor necesita cierto tipo de ayuda. Hay algunos que, pues, su deterioro funcional no es tanto y aún pueden valerse por sí mismos. Sin embargo, pues siempre es importante estarlo supervisando pues, en el momento del baño, a lo mejor no de manera tan constante como se haría con un adulto mayor que es más dependiente, pero sí estarlo checando de vez en cuando para pues asegurarnos que tiene lo que necesita al alcance y que pues lógicamente se sienta cómodo en ese momento. Entonces, estas acciones son principalmente en adultos mayores que tienen cierto tipo de dificultad y por ende necesitan un poquito de ayuda por parte de los cuidadores. Primero que nada, se debe conocer sus necesidades, capacidades
y capacidades y potencializarlas. Es decir, saber qué puede hacer el adulto mayor por sí mismo y qué no puede hacer tan fácilmente y que por ende pues necesita cierto tipo de ayuda. Sin embargo, en lo que sí puede hacer, se le debe animar a que lo realice, porque hay que recordar que el adulto mayor no es del todo dependiente. Sí hay algunas cosas que le pueden costar más trabajo que otras, pero siempre se debe pues animar al adulto mayor a que haga ciertas cosas que aún puede hacer por sí mismo. También se le debe hablar en todo momento por su nombre, y esto no solamente es importante en la higiene y los cuidados generales, sino en su cuidado en general. ¿Por qué? Porque como ya se decía en un video anterior donde se hablaba acerca de los mitos y prejuicios que hay en torno a la vejez, muchas personas les hablan a los adultos mayores con diminutivos o con el término de abuelos. Esto es demasiado incorrecto. ¿Por qué? Porque en primera, no todos los adultos mayores son abuelos, y en segunda, más bien, a muchos les molesta que les hablen con diminutivos. No es malo siempre y cuando el adulto mayor esté de acuerdo, pero si no se le preguntó y él no está de acuerdo, no se le debe hablar de esa manera, porque se sienten minimizados, sienten como si les estuvieran hablando a un niño. Y recordemos que los adultos mayores, a diferencia de lo que muchos piensan, no se convierten en niños. Son sujetos o personas con derechos al igual que todos, y deben ser tratados con respeto. Y una forma de hacerlo es hablándoles por su nombre. Repito, si el adulto mayor está de acuerdo en que se les diga con diminutivos, está perfecto, pero él tiene que estar de acuerdo. De no ser así, se le tiene que hablar por su nombre en todo momento. Otra acción o factor es estimular a que se valga por sí mismo, lo cual está relacionado con el primer punto, en el que ya conociendo sus necesidades y también sus capacidades, se le debe animar a que haga las cosas que aún puede hacer él mismo. También se le debe explicar con claridad lo que se va a realizar. Nuevamente recordemos que cuando alguien nos explica qué se va a hacer en determinado momento, nosotros sentimos cierta tranquilidad. Y esto, pues lógicamente el adulto mayor también lo siente, sobre todo cuando es la primera vez que como cuidador se le va a asistir o apoyar en sobre todo el baño. También se le debe preparar el ambiente y todo el material necesario. Se debe ser persistente, sobre todo porque hay veces en que el adulto mayor no quiere bañarse o no quiere realizar ciertas acciones que van encaminadas a su higiene. Entonces se debe ser persistente y decirle o hablarle acerca de los beneficios que va a traer consigo el que él realice estas acciones. También se deben analizar los riesgos tanto para el adulto mayor como para el cuidador. Recordar en todo momento que la seguridad del cuidador es importante, y también la seguridad del adulto mayor y su autonomía. Se le debe permitir que seleccione su vestido, peinado y maquillaje, y se le debe felicitar o incluso premiarlo por la participación en estas acciones. Y bueno, ya conociendo todo esto, pues ya más específicamente en videos posteriores se hablará de los tipos de baño, la manera en hacerlo, información más específica que va a poder ser de utilidad para no solamente el cuidador, sino el adulto mayor, para que todos estos momentos sean agradables para ambos, y sobre todo que no impliquen ningún tipo de riesgo igualmente para ambas partes.